Muy bien, analicemos el siguiente ejercicio. Por favor, en todo problema no olvides analizar el enunciado, pero también analizar el gráfico. Por ejemplo, el gráfico yo observo que me dan dimensiones geométricas, me dan distancias horizontal y vertical respectivamente. Luego observo 3 botes, observo un par de lo que deberían ser fuerzas aplicadas por cada uno de los botes. Dice, 2 remolcadores aplican las fuerzas P y Q. Entonces entiendo que estos dos de aquí son los remolcadores y el barco remolcado debería ser él. Donde P me da el módulo 76 kN, es decir, 76.000 N, y 52 kN, es decir, 52.000 N. Es decir, me da el módulo de las fuerzas. Me pide hallar la fuerza resultante aplicada por P y Q. Bien, acá tenemos el par de fuerzas expresado en kilonewtons. Me dan el módulo de cada una de ellas, trazo mis paralelas con la intención de formar el paralelogramo y ya tengo mi vector resultante cuyo módulo me están pidiendo calcular. Entonces yo aquí veo que puedo aplicar la ley de cosenos modificada, pero solo me faltaría hallar este ángulo, porque sin este ángulo no puedo aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Calcular el ángulo que forman los vectores fuerzas P y Q. Acá observo este ángulo que le voy a llamar alfa. Este ángulo de aquí debería ser 90 grados y este ángulo de aquí le voy a llamar beta. Entonces, el ángulo que forman P y Q es alfa más 90 más beta. Vamos a calcular el ángulo alfa y para ello disponemos de este triángulo rectángulo. Si él mide 32 es porque él mide 32. Entonces tenemos que la tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, la tangente de alfa es 16 sobre 32, o también podría decir un medio, porque si simplificamos es lo que obtendríamos, o también podríamos decir 0,5. Bien, a partir de este dato podemos hallar el valor de alfa aplicando la razón trigonométrica inversa. En mi calculadora sería shift tangente de 16 sobre 32, o un medio, o 0,5, y el valor de alfa me saldría 26,57 grados aproximadamente redondeando. Lo mismo que he aplicado para alfa, voy a aplicar ahora para el ángulo beta. Aquí nuevamente mi triángulo rectángulo, si él es 24, él es 24. Entonces digo, la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 12 sobre 24, pero si simplifico es un medio o 0,5. Observo que tengo la misma relación que la anterior, o sea, espero obtener el mismo ángulo, pero veamos. Vamos a nuestra calculadora para buscar la razón trigonométrica inversa de la tangente, que en nuestra calculadora, recuerdo una vez más, sería shift tangente de 12 sobre 24, o un medio, o 0,5, y me va a salir, como ya habíamos esperado, el mismo ángulo. Entonces, el ángulo entre los vectores sería alfa más beta más 90. Eso nos da un ángulo de 143,14. Bien, lo que sigue simplemente es aplicar la fórmula general, reemplazando los valores. Esto por favor ya practícalo en tu calculadora y obtenemos un módulo para la resultante de 46,43. No olvides que estamos trabajando en kilonewtons. Bien, en este ejercicio entonces veíamos que básicamente todo el problema radicaba en encontrar el ángulo que forman las fuerzas y eso lo hemos obtenido una vez más utilizando la matemática, razones trigonométricas inversas. Bien, y con el ejemplo anterior ya culminamos el primer método, el método del paralelogramo. Falta el polígono y el método de la descomposición para hallar la suma de los vectores, en este caso el vector resultante. Tenemos aquí los siguientes casos que hemos analizado: cuando los vectores unidos por su origen forman un ángulo cualesquiera, cuando los vectores forman 0 grados entre sí, cuando los vectores forman 180 grados entre sí y cuando los vectores son perpendiculares entre sí. No olvides que primero debemos graficar. Para ello trazamos el paralelogramo y por la diagonal pasa el vector resultante. ¿Y cómo hacemos para hallar este módulo? Aplicamos la ley de cosenos modificada, o vamos a llamarle también fórmula general. En el siguiente caso, para dibujar la dirección del vector resultante, veíamos que este vector coincidía con la dirección de los vectores cuyo ángulo entre sí era de 0 grados. Y para hallar su módulo, veíamos que simplemente bastaba con sumar los módulos de los vectores A y B, y a esta resultante se le llamaba resultante máxima porque era el máximo valor que podíamos obtener con los vectores A y B. En el siguiente caso, cuando los vectores tenían direcciones opuestas, la dirección de la resultante coincidía con la dirección del vector mayor, ¿no? En este caso sería con la dirección del vector A. Y el módulo del vector resultante lo obteníamos
restando los módulos, el de mayor módulo menos el menor módulo, bueno, y en este caso se llamaba resultante mínima porque era el mínimo valor que podíamos obtener con los valores, con los vectores A y B. En el siguiente caso, cuando formaban 90 grados, la dirección de la resultante nuevamente lo obteníamos trazando un paralelogramo aquí, que sería un rectángulo. Por la diagonal pasa el vector resultante y su módulo lo obteníamos simplemente a través del teorema de Pitágoras. Entonces, date cuenta que hemos calculado el vector resultante en todos los casos analizados. Lo que ha cambiado es la manera de cómo hallamos el módulo del vector resultante. Existen más casos particulares, pero estos son los casos generales en todo caso. Los otros casos se analizan ya más a nivel preuniversitario y no es el enfoque que nosotros estamos dando para nuestros problemas. Bien, veamos aquí unos ejemplos cuantitativos. Por ejemplo, acá tengo el vector AB, cuyos módulos 3, 4 formando 60 grados. Aquí lo mismo, pero formando 0 grados, lo mismo formando 180 y aquí formando 90 grados. En cada uno de ellos te pido que me halles el vector resultante. Pues bien, el módulo, este 6, ha salido de aplicar la fórmula general. Bueno, un 6 aproximado. En este caso es más fácil porque simplemente sumo de los módulos. Esta resultante no olvides que se llama también resultante máxima. Aquí los módulos los obtengo a través de la diferencia, que sería en este caso 1. Y aquí lo obtengo a través del teorema de Pitágoras. En este caso sería 5. La dirección de la resultante, en este caso, si trazamos el paralelogramo, dibujamos el vector resultante y calculamos ese ángulo, bueno, para eso tenemos que emplear ya la ley de senos, la ley de cosenos y obtenemos el valor de 25,3. Te invito a que verifiques este resultado. Aquí es más sencillo, ¿por qué? Porque la dirección sería de 0 grados, el vector resultante coincide con el módulo de ellos, con la dirección de ellos, y en este caso coincide con la dirección del mayor, que sería en este caso el de 4, dirección 180 grados. Aquí tendríamos que trazar nuestro vector resultante y en este caso podemos hacer uso también de los triángulos notables o de las razones trigonométricas inversas y obtenemos una dirección de 37 grados. Bien, entonces ahora puedo responder. La resultante en el caso número 1 sería un vector de módulo 6 y dirección 25,3. En el segundo caso sería un vector de módulo 7, dirección 0 grados. En el tercer caso sería un vector de módulo 1, dirección 180 grados. Y en el último, cuarto caso sería un vector de módulo 5 y dirección 37 grados. Ya estamos listos entonces para entrar a nuestro siguiente método, que sería el método del polígono.